Perfecto, pues bueno, pues nada, bienvenidos a todos. Hoy inauguramos una sección dentro de los webinars que venimos haciendo, pues bueno, dentro de 2022 casi casi que una vez al mes. La sección la hemos denominado Referentes Rurales y por eso tenemos hoy aquí a José Alfredo Martín, cofundador de Apadrina un Olivo, perdón, que es un proyecto de sobra conocido y que bueno, que ahora él nos contará con un poco más de detalle y a través de las preguntas pues hablaremos. Les pedimos porfa, tanto yo como Toñi, que tengan el mute en lo que estamos haciendo un poco las preguntas. Luego, pues si tienen alguna pregunta, la pueden trasladar por el chat o pueden levantar la mano en las reacciones si quieren y hacérsela directamente a José Alfredo, que José Alfredo, aprovecho, te llamo José Alfredo, te llamo José, te llamo Alfredo, solo por si acaso te Ya llamamos. mejor sé que menos es más. Perfecto. Pues con José y, y nada, que sí, quien quiera se puede poner la cámara y lo dicho, ¿vale? Cualquier pregunta pueden intervenir, esto es un espacio de debate, si quieren utilizar el chat para sumar algún tipo de recurso, de cuestión, de comentario, pues nosotros se lo podemos trasladar a José, tanto Elsa como yo, en lo que estamos hablando. Y simplemente, pues que nada, que bienvenidos. Muchas gracias, José, por venir aquí. Y nada, voy a dejarle simplemente un momento a Elsa para que dé introducción un poco al contexto de pueblos y te damos 5 minutos para que tú ya te explayes en la presentación de tu perfil, ¿vale? Vale. Genial, pues antes de entrar en materia, simplemente para los que no nos conocen todavía, pues nos presentamos Carlos y yo, Pueblos Remotos, somos los cofundadores y somos una iniciativa que busca reactivar los entornos rurales. Llevamos pequeños grupos de teletrabajadores a estos entornos y los conectamos con actores de ese municipio, con emprendedores rurales, a los que ayudamos pues, a mejorar sus negocios, a resolver retos, etc. Normalmente las experiencias duran 3 semanas y un poco queremos demostrar que hay otra forma de hacer turismo, ¿no? de visitar estos entornos y a la misma vez también buscamos darle visibilidad a esos proyectos, a esos negocios que hacen cosas tan maravillosas y que muchas veces pasan desapercibidos. Entonces esa es un poco nuestra misión y en relación con lo que decía Carlos, justo en el webinar del mes pasado donde hablamos de cómo emprender en los entornos rurales, salió que uno de los retos o una de las cosas que faltarían un poco es encontrar esos referentes, esas personas inspiradoras que un poco motiven a las personas que están en esos entornos rurales a emprender, ¿no? A que no tengan miedo de llevar a cabo una idea que tengan, etcétera. Entonces, con ese tema de los referentes rurales, se nos ocurrió, oye, ¿y si hacemos una serie donde podamos entrevistar o compartir un espacio con referentes para que, pues eso, podamos inspirar a otros, ¿no? Y normalmente hacemos los webinars con 2, 3 personas. Esta vez hemos decidido, pues, hacerlo un poco más individual porque así profundizamos más. Y esa es la razón de tenerte aquí, José. Salió tu nombre en ese encuentro del mes pasado y enseguida, pues, te invitamos a participar y te agradecemos que estés aquí hoy con nosotros. Sabemos que estás un poco malillo, así que doble agradecimiento por hacer el esfuerzo. Bienvenido y nada, si quieres nos cuentas un poco, preséntate un poco y cuéntanos cómo y por qué surge Apadrina un Olivo, si te parece bien. Claro. Oye, pues un gusto saludaros, Elsa, Carlos, bueno, Toñi y Joao, que luego, bueno, si no quitas la cámara, luego cuento yo quién es Joao, que forma parte del futuro del proyecto de Apadrina un Olivo. Y bueno, pues oye, un placer estar aquí, un placer poder seguir, bueno, pues transmitiendo el mensaje y si este podcast sirve para inspirar a alguien o para que nazca una idea en un futuro, pues oye, pues, habrá sido bien echado este ratito, ¿no? Así que bueno, ¿quién soy yo? Pues mi nombre es José Alfredo Martín y bueno, yo soy de padres, mi familia es de Ávila por parte paterna, la parte materna es de Cáceres
Y bueno, son pueblos más pequeñitos que en el que estamos trabajando en Oliete, en Teruel. Y bueno, pues yo nací en Madrid, pero sí es cierto que toda mi infancia estuvo súper ligada al pueblo sobre todo al de mi padre, que era un pueblo, pues imaginaros, han asfaltado las calles hace 4 días, o sea, un pueblo muy pequeñito, un pueblo al que íbamos a pasar cualquier verano, puente o lo que fuera, y allí pues te convertías en un ser salvaje. O sea, lo único que importaba era a qué hora se comía, a qué hora se cenaba, y el resto del tiempo intentar no liarla hasta esa medida que no te metías en problemas. Que eso era mi infancia, ¿no? Entonces, bueno, cosas por casualidades de la vida. Yo bueno, estudio Administración y Dirección de Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid. Luego me voy a vivir un par de años a Inglaterra. A la vuelta de Inglaterra, que era aquí plena crisis económica del 2012 o así, estábamos saliendo ya, encuentro trabajo en auditoría financiera y ahí pues desarrollo 5 años, no, 4 años de carrera. Y bueno, pues siempre he tenido vocaciones emprendedoras o vocación de emprendedor. Mi hermano es un calco mío en ese aspecto. Él tiene 6 años menos. Y bueno, sí que me gusta decir que mi hermano prácticamente nació informático. ¿Y por qué es esto relevante en esta historia? Porque Adri, desde que mis padres le dejan, iba a una feria que se llama Campus Party. No sé si os acordáis de este evento. Es un evento donde en su día Telefónica daba fibra o lo que fuera cuando el Internet todavía no estaba tan democratizado como ahora. Y entonces mi hermano iba allí, pues eso, a compartir información, tema de juegos, etcétera. Y da la casualidad que un año, en el año 2013, Adri y un amigo suyo, Pablo, van becados a una campus party en Londres, que era internacional, y en esta campus party, bueno, la beca era que les pagaban el viaje a Londres desde Madrid en autobús. O sea, era un pedazo de premio. Y la cosa es que llegan allí y, bueno, pues allí se encuentran con Alberto. Alberto es una persona que trabaja en Telefónica. Él es del pueblo de Oliete y es la primera persona que se da cuenta de decir, oye, si no hago nada en mi pueblo, me quedo sin pueblo. O sea, él es consciente en la temporada pasada de las olivas, año 2012, que, que está recogiendo las olivas del olivar de su familia, que alrededor suya no hay nadie más recogiendo olivas, era un año de buena cosecha, esas olivas estaban cayendo al suelo y Alberto dice, esto es una lástima. O sea, antes el puente de diciembre, que era como el momento en el que la gente aprovechaba a ir al pueblo, a recoger las olivas, pues el puente de diciembre ya no era la festividad que era antes, y un poco es ahí donde a Alberto le salta el clic en la cabeza y dice, o hago algo en mi pueblo o me quedo sin pueblo. Total, que él, dado que trabajaba en Telefónica, sí que tenía claro que quería hacer algo desde las nuevas tecnologías, una web, algo donde se pudieran apadrinar los olivos, pero efectivamente le faltaban unos informáticos. Entonces, cuando fue a Londres, a esta Campus Party, Adri y Pablo ganan diferentes premios de competiciones que se organizaban allí dentro de la campus. Y Alberto dijo, bueno, pues si esta gente gana premios, voy a verme con ellos porque entiendo que son buenos. Entonces, nada, pues, se les enfiló y rápidamente pues, les contó la casuística de su pueblo y lo que tenía él en mente. Pensar aquí que esto es relevante, Adri y Pablo pues, tendrían 16 y 17 años. Entonces, que se le acerque una persona que Alberto tendría pues 36 o una cosa así, y te cuente una cosa así y le escuches y no lo tache de este tío que me está contando, o sea, me pareció bastante relevante. Total, que Adri vuelve a Madrid y me cuenta, pues conoce a un tío que está pensando en hacer algo en su pueblo, yo creo que puede tener sentido, tal. Total, que Alberto insistió mucho a mi hermano hasta que consiguió que mi hermano cogiera un ave, se fuera a Zaragoza, le recogió en Zaragoza, se lo llevó al pueblo y Adri en ese momento visualizó que el proyecto tenía sentido. Mi hermano es muy de producto, es muy lo ve, desarrolla un producto, lo crea y además lo hace súper bien. Entonces, nada, volvió, oye, yo creo que esto tiene sentido tal cual. Él y yo ahí sí que tuvimos
porque al final cada uno se fue sumando al proyecto por diferentes motivos. Y yo creo que en el caso de mi hermano y mío, dado que no era nuestro pueblo, ni siquiera habíamos estado por aquel entonces en Teruel antes, o sea, era primer contacto con Teruel. Eh, pues sí que pensamos que es cierto que sí, es decir, y yo iba al pueblo de mi abuela o al pueblo de mis padres, pero si todo sigue igual, la gente, o sea, bueno, generaciones presentes, actualmente el pueblo de sus padres o el pueblo de sus abuelos ya es Madrid o Barcelona, ya han perdido un vínculo con la España rural, ¿no? Y sí que vimos que los olivos sí que podían hacer de bisagras, de puentes entre una persona que no tiene esa identidad rural y de repente vincularte a un pueblo por un árbol. Entonces, a nosotros eso fue, yo creo, lo que nos movió emocionalmente para sumarnos al proyecto. Y obviamente, pues Alberto era su pueblo. Perdón. Así que bueno, así fue como comenzó todo. Empezamos a reunirnos en Skype, que era por aquel entonces lo que se llevaba, y empezamos a dar forma al proyecto así hasta que nacimos en el año 2014. Y esa es el cómo termino yo, el cómo yo termino en esto, y obviamente por el camino dejando la auditoría de lado. Tengo que decir que si no hubiera echado esos 4 años en auditoría, posiblemente muchas cosas de Apareado en Olivo de hoy no serían como son, porque al final pues, fue una escuela magnífica, aprendí un montón de cosas, hizo que, bueno, pues sí, que dentro del proyecto pues tener una persona que sabía de números y tal, pues hizo que las cosas fueran diferentes. Así que en ningún caso quiero decir con esto, me arrepiento de haber estado 4 años en la auditoría, fue una etapa más de la vida, ¿no? Pues genial la historia, José. Al final es lo que tú dices, ¿no? Todo aporta y todos los conocimientos que vamos adquiriendo, que parece que nunca se conectan, al final según vas avanzando, siempre se ven, ¿no? Cuando miras hacia atrás, siempre se ven esos puntos de conexión, esas experiencias, el cómo ayuda y oye, una vuelta de tuerca ahí, ¿no? Pero al final esa vinculación que tú ya tenías con esos pueblos, tanto por parte de tu padre como por parte de tu madre, y al final terminar en uno con el que no tenías vinculación y aportando tanto con este proyecto. Y en vistas un poco a cómo surge, ¿no? Y a la envergadura que ha ido cogiendo un poco el proyecto Apadrino en Olivo, perdón, la siguiente pregunta sería el cómo participan, ayudan, ¿no? Al entorno rural o en el entorno rural desde Apadrino en Olivo. Sí, pues a ver, todo esto parte, entiendo que el reto lo tenéis muy localizado vosotros, pero en España el 60% de nuestros, tenemos 8.124 pueblos, o sea, me sé la cifra, y de esos el 60% tiene menos de 1.000 habitantes. O sea, son pueblos que si nada sucede, pues pueden pasar a ser pueblos fantasma o pueblos sin una economía que les permita pues tener futuro, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el punto? Pues si la gente se ha ido marchando de los pueblos, ¿qué es lo que está pasando por el camino? Pues que en muchos de estos pueblos el que no haya gente implica que se abandonan recursos naturales. En el caso de Oliete en Teruel, pues lo que se ha abandonado son olivos. Llega un punto donde eran olivares que tenían sentido para el consumo familiar, pero que una vez que ya no vives en el pueblo no te merece la pena todo el trabajo y el esfuerzo que implican y terminas yendo a comprar el aceite al supermercado. Así que, bueno, se abandonan los olivos por este motivo y cuando nosotros aparecemos en el pueblo estimamos que hay unos 100.000 olivos abandonados solamente en Oliete. Eh, ¿Cuál es la peculiaridad de todo esto? Que el olivo, cuando está abandonado, tarda 4 o 5 años, depende de las condiciones climatológicas, en volver a dar fruto. Con esto quiero decir que no va a haber un agricultor que pueda estar 4 años manteniendo una explotación a pulmón sin tener un fruto que vender a final de año. Entonces, aquí fue donde la idea que se nos ocurrió es, vale, pues tenemos que crear una figura, tenemos que involucrar a la sociedad, a las empresas y que se vinculen a través del apadrinamiento de los árboles, es decir, que ellos vivan una experiencia, que su donación, porque somos una entidad sin ánimo de lucro, su donación sirva para que nosotros contratemos agricultores que van a cuidar un árbol que de otra forma no sería rentable. Y por el camino pues vamos a generar pues, empleo, vamos a recuperar el paisaje, el ecosistema y todo el aspecto cultural que he ligado a los olivos. Así que esa fue la idea inicial. Oye, padrino, o bueno,
posible padrino entra a nuestra página web en www.apareolivo.org, selecciona entre las fotos de los árboles el que quieres recuperar y algo tan sencillo como que le pedimos que lo bauticen. ¿Por qué es esto relevante? Básicamente porque nos hemos dado cuenta con el tiempo que detrás de cada árbol nuestro hay una historia. La gente simboliza cosas en los árboles y este aspecto es súper importante para que se genere ese vínculo emocional. Es decir, en nuestros árboles está simbolizado un abuelo, un nieto, una novia, el amor, la alegría. Pero claro, esto hace que, claro, al año siguiente, cuando viene renovar la cuota de tu olivo, tú ya has creado un vínculo con tu olivo, no te vas a depender de tu árbol, ¿no? Entonces, eso lo que nos va creando es una comunidad con un sentido de pertenencia muy alto y yo creo que es el mayor tesoro que tenemos dentro de la Pared de Olivo, esa comunidad. Esa comunidad, durante el año le vamos contando qué le vamos haciendo a su árbol, le enviamos fotografías, le vamos contando por qué lo hacemos así, no de la otra forma, tal. Y por último, les enviamos 2 litros de aceite de los olivos que estamos recuperando. Esos 2 litros es el momento culmen de la experiencia. Son 2 botellas que cada año hacemos con un diseñador diferente. O sea, todos los años buscamos sorprender a los que reciben el producto. Y bueno, pues yo creo que conseguimos sorprender a gente que lleva con nosotros en 2014 como al que lleva un año y todavía no sabe qué es lo que le va a llegar, ¿no? Lo cuidamos muchísimo. Y por último, el último aspecto es, pues, oye, a esta comunidad la incitamos a venir al pueblo. Fijaros que no es un pueblo que esté muy a mano, está a 3 horas y media de Madrid y de Barcelona, pero estamos logrando un turismo de cerca de 3.000 personas al año que pasa por el pueblo a visitar su olivo. O sea, es algo con un punto que yo a veces no me lo creo. O sea, viene gente de Francia, de Alemania, de La Rioja, que dice, bueno, pero es que está 5 horas en coche y ha venido a visitar su árbol. O sea, por eso os digo que fijaros la fuerza que tiene esa vinculación emocional, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo esta comunidad está representada por 7.000 padrinos y madrinas y nos está permitiendo recuperar 15.000 olivos. Con todo lo, bueno, tenemos ahora mismo 22 empleos a tiempo completo en el proyecto que en gran medida pues tenemos de todo tipo de empleo. O sea, trabajamos tanto primero habiendo dado prioridad a gente joven del pueblo que se haya podido quedar en su pueblo y no haya tenido que irse a vivir a Madrid o Barcelona o Zaragoza. Eh, Luego llegó un punto donde ya no había más gente de este tipo y teníamos que traer familias a vivir al pueblo. Además era muy relevante porque hubo un punto en el año 2016 que la escuela del pueblo estaba en peligro de cerrar por falta de alumnos. Es decir, en septiembre ya no iba a abrir por falta de alumnos. Conseguimos traer una familia a vivir al pueblo que trabajaría con nosotros y con ese empujón que le dimos de niños conseguimos mantener la escuela abierta. Así que bueno, tenemos una parte de nuevos pobladores, como os digo, y la parte de la gente local que conseguimos enraizar más en el territorio. Y luego, pues sí, destacar que premiamos mucho el empleo femenino, un 60% del proyecto es empleo rural femenino, que siendo pues, un proyecto agrícola y rural, pues quizá no sea lo más típico ahí en el área. Y también, pues, la discapacidad, pues, en la medida de lo posible, favorecemos también la contratación a personas que tengan cualquier tipo bueno, pues de desventaja a la hora de conseguir empleo en el territorio por sus capacidades diferentes. Y eso al final es nuestra misión. Al final yo creo que el padrino se siente orgulloso de que su dinero está yendo a generar una economía en el pueblo poniendo en valor lo que allí hay, que es el olivar abandonado. Y pueden venir a verlo y sentir que su aportación es tangible, se convierte en realidad. Qué bueno, la verdad. Justo te iba a preguntar eso, qué tan grande era la comunidad, que cuántos olivos tenían apadrinados y bueno, ya lo respondiste y la verdad que me parece un proyectazo en ese sentido, ¿no? En que al final Mm. creas toda esa circularidad, creas esa vinculación y que creo que muchas veces puede ser la parte más complicada. Y hablando de, de partes complicadas, porque todos sabemos que emprender no es un camino fácil, o sea, que muchas veces nos encontramos piedras en el camino, etcétera.
Y te queríamos preguntar un poco que nos cuentes cuáles han sido esos retos a los que se han tenido que enfrentar y bueno, y se enfrentan a día de hoy, porque me imagino que no todo será tan fácil como suena y tan maravilloso, sino que habrán tenido que Sí. también, ¿no?, sacar las castañas del fuego, etcétera. A ver, yo creo que el reto ha estado siempre en lidiar con recursos escasos, o sea, bueno, escasos o muy limitados. Hemos sido un proyecto que siempre ha crecido con recursos propios, es decir, si este año iba bien y conseguíamos 1.000 padrinos nuevos, pues el año que viene crecíamos en consecuencia de esos 1.000 padrinos nuevos y así consecutivamente. Entonces, ha sido un crecimiento muy orgánico, un crecimiento que nos ha hecho tener una base muy sólida, porque no ha sido algo disparatado y en muy poquito tiempo, pero a veces ese camino es agotador. O sea, os puedo contar una anécdota, pero cuando lanzamos nuestra marca de aceite Mi Olivo, que es otra parte del proyecto que luego os cuento, o sea, os he contado la parte de la matriz de padrinos y madrinas y empresas, pero la parte de la marca de aceite, ostras, pues tardamos casi un año en sacar una marca de aceite, pues porque no teníamos el dinero para contratar a alguien que supiera de diseño y de crear marcas de cero y entonces fue como, vale, yo pienso una idea, luego a ver si un amigo de un amigo me ayuda y me saca una tipografía, otro me hizo el arbolito, otro lo puso todo junto en la misma etiqueta, un año. Y por el camino pidiendo favores y esto y lo otro. Y bueno, es cierto que eso ahora te hace valorar mucho más, que tienes un poco más, algo más de recursos, pero te hace valorar todo eso, aprendes un montón por el camino, pero en el camino en concreto, pues es duro, porque es que cualquier cosa que haces, eh, pues es faraónica. Y bueno, yo creo que eso ha sido lo más difícil, lidiar siempre con ese aspecto. Podría contar anécdotas de situaciones difíciles y demás, pero yo creo que es al que se va a enfrentar todo emprendedor, el siempre tener recursos escasos y además, si es emprendedor social y no estamos hablando de una tecnológica donde vas a tener un crecimiento súper rápido y tal, aquí esto es una carrera de fondo y tienes que ser consciente y tener la cabeza muy fría de que sigue por el camino, sigue por el camino, sigue por el camino, porque la mente ahí es muy puñetera y juega contigo, decir, venga, búscate otra cosa y en paralelo vas haciendo esto, ¿no? Entonces, yo creo que el haber tenido haber sobrepasado todos esos peregrinajes por el desierto y haber llegado hasta donde estamos, pues quizá haya sido lo más difícil hasta la fecha. Porque los olivos no dan problemas, o sea, si llueve, etcétera, no dan mucho problema. Genial. Pues bueno, sí, como decía Elsa, al final no, emprender es eso, pero bueno, todo al final es un camino de aprendizaje y esos retos pues al final pues te abren nuevos caminos y al final quieras que no, yo creo que todo pues bueno, suma y te lleva pues a lo que tú dices, ¿no? Un poco al irte buscando la vida, al ir tirando un poco de esas personas inicialmente hasta que ya tengas esa capacidad económica para contratar, fijar o ya poder desarrollar esa campaña y sobre todo al final, ¿no? Es ese balance que siempre hay entre tiempo-dinero, ¿no? Si tienes más pasta, pues menos tiempo que tienes que invertir, si tienes menos pasta, siempre inviertes, ¿no? Un poco de tiempo, pero al final el fin del proyecto es lo que merece. Entonces, José, nos has comentado varios de esos impactos, ¿no? Directos de cómo participan desde Apadrino un Olivo, ¿no? Ese impacto que hay pues, en esa generación de empleo, aunque esa escuela no haya cerrado, en esa cantidad de padrinos y madrinas que tienen, con todos esos olivos que tienen, pero un poco más allá de eso, si hablamos un poco a lo mejor más en términos de impacto directo, de impacto social en Oliete, o si a lo mejor tienen en vistas que además de Oliete, pues, ¿no? Llevar o Sí. replicar esto a más pueblos, en más destinos, o a lo mejor pues abrirlo a otro tipo de apadrinamientos. No sé si nos puedes comentar un poco pues el Sí. tipo de impactos que están generando. Sí, os cuento las otras dos patas que tiene el proyecto, que yo creo que tiene un impacto indirecto también muy significativo. Una es nuestra almazara. En el año 2016 nos vimos obligados a construir una porque no teníamos dónde hacer aceite y habíamos detectado que o sea, la almazara más cercana estaba súper lejos, era una almazara que no trabajaba un producto de calidad y todo el mismo que habíamos puesto al olivar durante el año, en el último momento, si no salía un aceite de la calidad que buscábamos, era como,
todo esto para esto. O sea, luego te cogía la botella una persona que sabía de aceite y dice, oye, el proyecto está precioso, pero... Y tú decías, de esto hay que corregirlo. Así que habíamos detectado que todos los pequeños agricultores del área tenían el mismo problema y de hecho era incluso un motivante a que poco a poco la gente fuera abandonando más olivar, de decir, mira, para el esfuerzo ya que me tengo que ir a 2 horas de tractor a llevar las olivas, abandono. Así que decidimos construir una almazara en Oliete y vincular a todos los pequeños agricultores que había en el área. De manera que si se hacían socios del proyecto, nosotros les comprábamos la aceituna a un precio que iba a hacer su explotación viable económicamente. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues que de esta forma no abandonaran el cultivo y que de esta forma, pues también, de cierto modo, pues les está dando más alicientes a quedarse en el territorio. Eh, y bueno, pues ahora trabajamos con 150, 200 agricultores, dependiendo la temporada, y la verdad que contentos, y de ahí fue de donde nació decir, vale, aquí hago el aceite de los olivos recuperados, que la gran parte se va para los padrinos y las madrinas, para esos 2 litros, pero por otro lado, toda esta aceituna que estoy comprando o que me están vendiendo los agricultores, ahora qué hago con ella, porque tengo que pagarle las olivas, ¿no? Entonces así fue como nació crear esta marca que se llama Mi Olivo, y ostras, la verdad que el proceso fue duro, pero también echando la vista atrás, eh, joder, fuimos la primera marca en el mercado que hablaba de compra una botella de aceite de oliva, ayuda a un agricultor, ayuda a un pueblo, etcétera. O sea, ahora parece que en la tele el contexto es compra está y estás ayudando a miles de cooperativistas en España, como si ahora que ves que esto vende, ¿no? Pero en 2016 todo el mundo todavía estaba apostando por la tradición, la antigüedad, la calidad y nadie hablaba de social y medioambiental. Así que bueno, yo, aunque no sé si algún momento me lo reconocerán, me quedo muy contento de saber que fuimos pioneros a la hora de tener un producto de este tipo y bueno, y esto sería una de esas patas y nos ha dado mucha visibilidad porque al final el apadrinamiento es una experiencia, es un intangible, pero una botella de aceite es algo que necesita todo el mundo y bueno, pues hizo también que se vincularan muchas empresas por la cesta de Navidad. Todas las cestas de Navidad tienen una botella de aceite, pues oye, pues si esta botella además hace cosas buenas, me lo puedes poner en la etiqueta, etcétera, pues era como fácil conseguir entrar y de esta manera estabas vertiendo una filosofía de golpe bueno, pues en mucha gente que trabajaba en la empresa, ¿no? Y luego el último bloque de impacto que hemos creado en el proyecto ha sido Alacón, que es el pueblo vecino. Alacón, eh, pues es un pueblo que tiene todavía menos población que Oliete y es un pueblo que pues tenía tradición de hacer conservas vegetales asadas. Os hablo de alcachofas, de puerros que se asan con restos de poda de olivo, con madera de olivo, vaya, eh, y una vez asados se conservan en aceite de oliva. Eh, en su día, hace ya lo mismo 12, 15 años, el ayuntamiento hace unas instalaciones en el pueblo con la idea de que una empresa viniese al pueblo a hacer conservas. Esa empresa nunca llegó y hizo que esa pequeña fábrica de conservas se quedara abandonada y a estrenar. Entonces, hablando con ellos, era como, oye, ¿podéis hacer algo con esto? Y bueno, pues al final conseguimos el alquiler de la nave y empezamos a recuperar huerta abandonada en el pueblo y fruto de lo que sale de esa huerta, pues lo asamos con los restos de poda de nuestros olivos y lo embotamos en nuestro aceite de oliva y queda pues una conserva de alcachofa, de puerro espectacular y luego hemos sacado también una línea de paté para que haya desperdicio cero, o sea, que cualquier alcachofa o puerro que sea más pequeño o más grande de lo normal tenga también salida. Así que nada, contentos también por esa línea que de alguna manera nos hace irnos a otro producto y a otro territorio y por el momento muy, muy contentos también de la acogida. Que os digo, la clave de todo esto está en la gran comunidad que tenemos, que cuando nos embarcamos en proyectos de estos, pues rápidamente se vuelcan en ayudarnos. Me encantan los ejemplos, bueno, el cómo han ido creciendo y diversificando un poco esa idea original. Me encanta también que midas todo y que nos des números,
aquí Carlos y yo somos economistas también. Toñi me conoce como la niña de la Excel, porque yo voy con mi Excel a todas partes, ¿verdad, Toñi? Y, y bueno, sabemos que los números importan en este tipo de cosas, sobre todo para poder evidenciar pues, el impacto que estamos generando, pero también hay un impacto más, digamos, a nivel social, a nivel emocional, que muchas veces no es tan fácil de mostrar, ¿no? Y de hacer visible. Entonces, en ese sentido, dentro de todo lo que nos has contado, un poco las experiencias, eso, nos contabas que las personas vienen a visitar a los olivos. No sé, si nos puedes contar un poco más esa parte de personal, cómo generan una cosa es que vengan a visitar los olivos, ¿no? Y otra es si generan algún tipo de conexión con el territorio. Entiendo que se quedan allí unos días o no, solo van, Claro. visitan y siguen. ¿Cómo es un poco eso, la parte más emocional Claro. y el impacto social? A ver, esto es sorprendente, o sea, tenemos casos de todos los tipos. Bueno, antes un apunte, o sea, creo que lo que tú dices del Excel, me gusta mucho pensar cómo al final las personas que se unen en torno a un proyecto a la hora de crearlo, también luego definen cómo va a ser el proyecto, en el sentido de cuando empezamos en el 2014, todavía se empezaba a hablar de impacto social, pero, o sea, perdón, de emprendimiento social, pero era Muy como, poco. tú eres emprendedor social y era como, ¿esto dónde ha salido? O sea, era como un concepto súper nuevo, era ONG o empresa. Y creo que el tipo de personas que nos juntamos, yo que iba con mi Estela Cuestas, el otro de la tecnología, el otro que era más innovador, hizo que Apadrinado Olivo no fuera una ONG al uso, sino que tuviese todos estos matices que yo creo que le han hecho, que le han hecho dar en el clavo de cuando nació. Y bueno, y dicho esto, la parte del turismo. A ver, tenemos desde gente que se ha comprado una casa en Oliete y ya va más de uno, eh, o sea, pero incluso hay gente que se ha comprado una casa y la está reformando para irse a vivir, etcétera. Que eso a mí me parece como el nivel de impacto más brutal. Eh, y luego, pues sí, lo típico, en el pueblo hay dos casas rurales, eh, que bueno, de alguna manera, pues tanto como cuando nosotros hacemos o visitas de padrinos organizadas, que hacemos más o menos una al mes, este fin de ser la primera, hacemos 9 en el año y esos fines de semana, por seguro que las casas rurales se llenan todas. Y luego el goteo de padrinos constante que tenemos durante el año lo asimilamos de dos formas. Una, tenemos una casa del padrino para facilitar al padrino que pueda venir a Oliete sin coste y ya que viene hasta aquí, pues que tenga su propia casa, pero si estuviera ocupada, pues obviamente tiene las casas rurales para quedarse. Entonces, bueno, sí que tenemos por ahí números pues del impacto que tiene un turista en el pueblo, pues desde tomarse un café, que eso seguro, a quedarse a comer o quedarse a dormir. La gran mayoría, cuando hace un viaje de 3 horas y pico, suele echar el día en el pueblo y suele pernoctar también. Así que ya os digo, o sea, yo creo que el pueblo en sí, la población, está muy contenta de todo esto que sucede, porque también hay un factor en todo esto, que es un pueblecito tan pequeño. eh, Cuando empieza a ver que de repente en sus calles hay gente que no conocen, ostras, eso te alegra la vida. Eso no hace falta que haya impacto económico para que haya un impacto emocional y psicológico en la gente de, oye, hay turismo en mi pueblo. O sea, aquí tenemos un tesoro que la gente viene a ver. Entonces, para mí ese también es un indicador súper relevante. Qué bueno. Pues, como bien indica, genial. Aparte, eso, como decía Elsa también, nosotros cuando hacemos este tipo de experiencias en pueblos nos gusta medir mucho también ese impacto, porque al final ese impacto económico directo que se genera sobre todo pues, en el pueblo, en el entorno más cercano, ¿no? Esa economía circular, que al final intentamos que siempre sea todo de lo más kilómetro cero posible, es súper positivo y no solo se lleva dinero directamente con ese apadrinamiento y de esa manera a Oliete, sino que esas visitas también generan economía directa en todo el entorno de Oliete, como tú decías, Eso desde es. casas rurales, restaurantes, este tipo de sitios, ¿no? Y cambiando un poco de tercio del impacto económico al impacto social, bueno, pues ojeando y viendo un poquito todo lo que tiene la página de Apadrinando Olivo, que por cierto está de lujo, eh,
vi que tenían un proyecto, una vinculación con un proyecto de índole social que es Atadi Empleo, que creo que era una de las cosas que también comentabas así un poco entre líneas al principio, cuando comentabas pues los impactos y el tipo de Sí. contratación que se hacía desde Padrino en Olivo. Pues no sé si quieres comentarnos un poco más qué es Atadi y qué es lo que hacen a través de esta iniciativa social. Sí, a ver, Atadi es la entidad que agrupa a todas las asociaciones turolenses de ayuda a la discapacidad intelectual. Eh, a ver, no quiero que se interprete como que el proyecto trabaja con discapacidad intelectual, o sea, como si fuéramos un proyecto, porque, o sea, cuando creamos el proyecto, el pensamiento fue, esto es un proyecto para recrearnos, esto es un proyecto para hacer las cosas bien, y cuando hemos ido necesitando en puntas de trabajo, lo que hemos hecho, pues, oye, antes de acudir a otro, pues, oye, hemos hablado con Atadi, se acuerdan una serie de horas con ellos y vienen y trabajan con nuestros, o sea, se hacen equipos multidisciplinares y la verdad que ha sido así durante mucho tiempo y súper contentos de que siga siendo así. Y ya os digo, o sea, intentamos en la medida de lo posible, pues si hay cualquier colectivo que esté en desventaja a la hora de ser contratado, si le podemos ayudar y luego esa persona, pues además corresponde con su trabajo, pues encantados por lo mínimo de darle esa oportunidad. Genial. Em, o sea, me encanta esa perspectiva de unir estas dos cosas y de lo que tú dices, ¿no? Es que muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que podemos impactar alrededor y aunque no sea ese tu objetivo, el ya vincularles o vincular el proyecto con ese tipo de asociaciones, pues mira, hasta más alineado con los objetivos de desarrollo sostenible todavía, que muchas Sí, veces no lo tenemos en cuenta, pero ahí están. son Eh, colaboraciones naturales en el territorio, o sea, exacto. Mm. nacen, Sí, surgen de forma natural. sí. Toñi, no sé si, o Joao, si tienen cualquier pregunta, pueden hacerla, ¿eh? Que ya saben que nosotros nos metemos aquí en modo preguntas, pero siéntanse libres. No sé, Toñi, si tienes alguna pregunta, comentario. No, pregunta no. Muy buenas. Soy Toñi, encantada. Hola, Toñi. Una pregunta no, pero es que estoy alucinando, porque, a ver, es un proyecto que según has ido hablando, o sea, has ido abriendo, ¿no? Entonces, si la copa del olivo es así, sus raíces, vamos, no sé a dónde llegan. Es maravilloso, Ya, porque has tocado muchos palos y lo más que me gusta es que sigue luchando porque el pueblo siga vivo, porque el que llega al pueblo tenga una referencia y porque la gente tenga la conexión con el medio ambiente, con todo lo que tenemos que tener. sí. Entonces, encima, procreas trabajo, no sé, me parece que, chapo, maravilloso. Pues muchas gracias, Toñi. Sí, muchísimo. No, porque, a ver, es que te inspira, ¿sabes? Porque lógicamente todos hemos empezado por algún palo y nos ha tocado vivir pues lo que tú decías, a todos nos habrá tocado pues eso, y cuando ha sido poquito a poco, ¿sabes? Que no tiras de una subvención, de aquello, del otro, pues más. Entonces, pero tú dices, qué bonito haber ido cuidando todo. Sí, Ujú. sí. Sí, Sí, que muchas veces en el día a día no pasas a ser consciente de estos detalles, pero no, sí porque intentamos hacerlo lo mejor posible. claro, porque te puede venir una buena oportunidad y lanzarte a otro palo, ¿sabes? Es muy fácil. Sí, Y no, pues, entonces yo te digo que chapo, me encanta. oye, pues Eh, muchas gracias. Y, y, y Toñi, porque es muy humilde, pero ella es una luchadora nata que se ha reinventado, que tiene su finca y la saca adelante ella consigo misma y con Bueno, sus pero manitas y con todo. Y claro, bueno, por eso claro, valoro las claro, manos lo de él, valora. ¿sabes? Ujú, Claro, ujú, porque cada uno ha tenido su ujú. historia, ¿no? Y Ujú. bueno, y Sí. por eso aquí estamos, que la podemos contar. Pues qué bueno, pues si te Exacto, mueve, pues a por ello. Sí, claro. no, sí, sí, Ay, sí. Y al final, mira, en la filosofía de que la tierra nos une no es un bulo, es la realidad.
Total. Sí, porque el pueblo, date cuenta, tu conexión con los pueblos, mi finca, yo no trabajaba en la finca y es una finca familiar, o sea, cuando tu pálpito está por la tierra, Sí. se consigue. Hay otro punto que no os he contado en esta parte que dice Toñi de cómo va viendo todas las raíces del proyecto, que es otro proyecto que dimos inicio hace 2 años que se llama Despertadores Rurales. A ver, sigue siendo la consecuencia de estar en el territorio y ver que faltan cosas en el territorio y decir, bueno, pues vamos a hacer una prueba a ver qué pasa. Y básicamente pues fue es acompañar a emprendedores rurales a que no, bueno, pues si pudiéramos simplemente generar esa red de que estén en contacto entre ellos, darles un espacio, facilitarles mentorías, acompañarles en definitiva para que esa fase de emprender no sea en un inicio se sientan tan solos. Así fue como nació esto y bueno, pues estamos contentos porque ahora el ministerio nos ha concedido a nosotros ser el Centro de Innovación Territorial en Teruel y va a ser Despertadores quien va a empezar a hacer el setup de todo ese Centro de Innovación Territorial. Así que bueno, no deja de ser otra pata que si no juntas turismo, o sea, producción de un bien, apoyo a emprendedores, crear marca, crear valor, o sea, no generar desarrollo rural. O sea, el desarrollo rural tiene muchas aristas. No digo que haya que tocarlas todas de golpe, pero sí que poco a poco, si quieres ir haciéndolo, educación, tienes que ir tocándolas todas, si no, el proyecto se va quedando cojo. Y es cierto que a veces esto es nuestro punto fuerte y nuestro punto débil, porque son muchos melones abiertos, pero por otro lado te das cuenta de que si no hago todo esto, esto no, el pueblo no respira igual. Entonces, eh, pues, pues es así como vamos. Totalmente de acuerdo al final, todo lo que estás contando es que se va alineando, ¿no? Y van cerrando el círculo y un poco es lo que intentamos en nuestra medida con pueblos remotos, ¿no? Darles un poco lo que tú dices, es que al final, ¿qué es reactivar un entorno rural? Pues implica todo lo que acabas de nombrar, ¿no? Obviamente nosotros no vamos a poder hacer todo desde nuestra parte, pero sí que nos apoyamos en esas personas que lo están haciendo, que están cubriendo parte de esas aristas que mencionabas, ¿no? Y el acompañamiento de los emprendedores, el que se apoyen unos a otros, ¿no? Porque a lo mejor son vecinos, se conocen de toda la vida, pero no colaboran a nivel profesional, ¿no? Y en ese sentido, pero y en ese sentido, perdón, sí. Y una cosa que siempre hemos comentado, lo comentábamos el otro día que estrenamos nuestro primer documental allí en La Palma, y lo hemos hablado con Toñi y los demás emprendedores rurales, que una de las cosas que más les preocupa es el legado o el relevo generacional de esas tradiciones, de esos oficios o de los proyectos que están haciendo ellos mismos, ¿no? O sea, ¿quién se va a llevar esto después? Entonces, nombrabas tú también que tienen a 150, 200 pequeños productores trabajando dentro de la red de ustedes para el aceite, etcétera. ¿Cómo visualizan eso? O sea, ¿qué están haciendo Bueno, para el relevo generacional? pues el reloj generacional es un punto. A ver, está claro que va a haber una pérdida de población en los próximos años, o sea, eso es una tendencia que no podemos remediar y también considero que, es decir, que el éxito de Apareado en Olivo también viene un poco de aplicar nuevas lógicas a procesos tradicionales. No podemos seguir interpretando quizá la agricultura como se venía haciendo hasta ahora. También considero que en la parte de relevo generacional, es decir, agricultor que su hijo se va afuera, estudia agrónomos, vuelve y moderniza la explotación de la familia, eso es un caso que se da en bastante, que yo creo que existe en una medida bastante alta. Y bueno, pues no sé, yo al final lo que intentamos para paliar este reloj nacional es hacer la agricultura un poco más, hablando de agricultura, Ujú. hacer la agricultura un poco más amable, es decir, la agricultura es muy dura. O sea, este año
nosotros hemos tenido un 20% de la cosecha de aceitunas del año pasado. Esto ha pasado de manera generalizada en toda España. Con esto quiero decir, o sea, si yo no tuviera esa fuente de ingresos de padrinos y madrinas, o sea, yo este año ¿de qué vivo? O sea, hubiera sido, o sea, es como si a ti te bajan el salario un 80% para la campaña que entra. Entonces, que es donde yo pienso que hay que, o sea, lo que nosotros estamos intentando conseguir, pues oye, que los agricultores pues no sean tan autónomos, en la medida de lo posible del proyecto, pues si eres agricultor y estás en nómina, pues le estás dando una tranquilidad y yo creo que si haces el trabajo atractivo, pues entiendo que es fácil que atraer gente con talento a vivir a un pueblo. Pero claro, si el trabajo que ofreces es más de lo mismo por tu cuenta y riesgo y demás, pues bueno, pues no es tan sencillo. A veces yo lo pensaba decir, joder, a ver, salvando las distancias, pero mucha gente se ha ido a vivir a Dubái o a Emiratos Árabes. ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo era la bomba y estaban cambiando cultura, religión, climatología, alimentación, cambiaba todo. Pero si a nivel laboral tiene sentido, pues te vas. Pues yo creo que es un poco lo que hay que conseguir con la España rural, que todo tenga sentido, que la educación tenga sentido, que el transporte tenga sentido, que el ocio tenga sentido. eh, y que la parte del empleo también, y que no sea, me voy para allá y me cojo el bar del pueblo, me voy para allá y a ver qué me dan en este. No, o sea, yo creo que tanto ayuntamientos como entidades se tienen que esforzar en darle una vuelta a todo y en repensar formas de generar valor en el pueblo. Porque si en Apadreano, o sea, si en Oliete básicamente estuviésemos contratando, haciendo una llamada para atraer agricultores por su cuenta y riego para recuperar olivar, o sea, no vendría nadie. Entonces, bueno, el relevo generacional ahí queda. Creo que depende de las acciones que tomemos ahora en presente que haya más relevo generacional del que aparentemente puede haber. Genial. Pues la verdad que mejor explicado, imposible. Al final es verdad que el potenciar, ¿no?, esa parte y hacer atractiva toda la oferta, ¿no? Al final no es solo tanto ese salario, que también hay que incrementarlo y mantener esa seguridad que tú comentas, sino también un poco eso que se habla también ahora hoy en día, ¿no?, para la retención de talento en las empresas, del salario emocional. Igual de esto podríamos hablar del salario del entorno, ¿no? Todo lo que te ofrece el entorno rural a nivel de calma, de tranquilidad, de coste de vida, de naturaleza y todo este tipo de cosas. Y ya, salvo que Toñi o Joao tengan alguna pregunta más, siempre nos gusta, para cerrar, hacer una pregunta para terminar un poco en positivo, o por lo menos con tu perspectiva, de qué oportunidades ves en el entorno rural en los próximos 3, 5 años. A ver, yo creo que es un poco como cierro las presentaciones. Yo creo que cosas como el COVID y cosas, el teletrabajo, etcétera, han acelerado que exista por lo menos esa opción de irte a vivir a un entorno rural. La gente se está dando cuenta de que, quiero decir con esto, no es un tema de estoy en la ciudad o estoy en el pueblo, pero sí que la gente empieza a darse cuenta de que quizá la calidad de vida está en poder sacar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Bueno, como a lo mejor hacía yo cuando iba todas las Semanas Santas y de veranos, etcétera, al pueblo de mi padre, pero luego regresaba a la ciudad y tener esa itinerancia yo creo que es súper sana. Y yo creo que la sociedad se está empezando a dar cuenta de esto. Entonces yo sí que pronostico que los pueblos pueden volver a tener ahí un segundo repunte. La cuestión es que eso no va a suceder a la velocidad que deseamos que suceda para paliar las consecuencias que estamos teniendo ahora en la despoblación. Así que sí que pienso que hay un futuro bonito para los pueblos, pero la realidad es que los pueblos no lo necesitan dentro de 24 años o 25, lo necesitan ahora. Ese es el punto, que tenemos que actuar ya, porque ahora mismo cada tiempo que no estamos, o sea, cada minuto que no estamos haciendo nada, hay muchos pueblos que están acercándose más a una línea de no retorno y que luego va a ser imposible que la vuelvan a cruzar, ¿no? Así que está claro que tiene que haber no es real pensar que hay una solución para todos los pueblos de España. Habrá pueblos que se quedarán despoblados y serán fantasmas, pero
sí que tenemos que poner mucho más punto en generar iniciativas que en estos próximos 4, 5, 10 años, horizonte vista, aporten soluciones a pueblos que están capacitados para hacer para hacer otras cosas. O sea, los que por sí, los que están más capacitados, por lo menos que esos no se nos hundan, porque estoy seguro que tenemos un gran espectro de pueblos en esa horquilla en España y que no podemos permitirnos que se nos caigan. Así que, bueno, pues ese es el futuro. Emergencia y llamada a la acción. Total. Y ojalá pues haya más ejemplos como el de ustedes, José, como Apadrina un Olivo, que haga que esos entornos pues tengan un sentido y que atraigan a más personas. Ya por lo menos hablo por mí, pero ya tengo ganas de ir a Oliete a ver Claro, lo que hay por ahí, a estáis ver a los invitados. olivos. Y lo dicho, muchísimas gracias por venir. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, bueno, que he dejado en el aire decir quién era Joao. Es verdad, Joao es cuéntanos. portugués y este año vamos a empezar a replicar el proyecto en Portugal. De la mano de Endesa, pues bueno, han ganado un concurso de una central térmica, bueno, para hacer un parque solar allí en una zona que se llama Abrantes. Y bueno, pues en esa zona hay un pueblecito que se llama Mouriscas, donde está el olivo más antiguo de la península ibérica. Es un pueblo que ya no tiene relevo generacional en la actividad oleícola. Y bueno, pues en este llamamiento a actuar y ya, pues vamos a probar suerte a ver qué pasa en Abrantes y poder exportar nuestra metodología y hacer allí cosas novedosas. En este caso, pues vamos a poder contar con ese primer empujón por parte de Endesa, pero con el reto de que eso es un primer empujón y que la iniciativa tiene que ser viable y sostenible por sí misma. Y Joao, pues bueno, Joao es la primera contratación que vamos a hacer allí en Portugal, que era un trabajador de la antigua central térmica que ha cerrado y se recicla con nosotros ahora en Apadrina una oliveira. Así que, Qué bueno. ya os he desvelado el secreto. Y bueno, pues pasito a pasito, es un nuevo reto. Qué guay, qué guay. Oye, pues si hay que ir a Portugal, se va a Portugal también. Sí, la Qué verdad guay, pues seguro que va genial con ese nuevo desafío. Ya vemos que no paran de, de seguir ahí aportando el granito de arena y lo dicho, ojalá pues más gente con esas ganas que tienen de aportar y darte las gracias nuevamente. Carlos decía de hacernos una foto para terminar. Si quieren ya paramos aquí la grabación y lo dicho, muchas gracias y hasta el próximo webinar. Vale, paro aquí ya, si quieres la grabación, hacemos la foto. Bueno, simplemente para que esto, como va a quedar grabado, sí que aprovechamos para solo decir, para la gente que lo vea pues desde casa, que lo vean diferido, pues que, por supuesto, porfa, sigan el proyecto si no lo conocen de Apadrina un Olivo, tanto a través de la web apadrinaunolivo.com como perdón, se me va siempre el con a la cabeza, apadrinaunolivo.org, perdón, y en las redes sociales, que en todas están como Apadrina un Olivo, y por supuesto, pues les invitamos también a que nos sigan a nosotros en pueblosremotos.com, que por eso siempre se me escapa el .com, y en las redes sociales también como Pueblos Remotos, ¿vale? Así que nada, simplemente con esto sí que terminamos ya la parte de la grabación y agradecer también por mi parte la participación de José y que también pues, bueno, hayan estado acompañándonos tanto Toñi como yo. Así que nada, muchas gracias chicos, aquí así que cerramos la grabación y pasamos a hacer esa foto feliz. Muchas gracias a todos y a todas.